Bueno, la inflación actual, las causas, las consecuencias, el futuro que podemos esperar y cuál sería una solución posible que ya hemos experimentado en el pasado, nos ha permitido mejorar nuestro nivel de vida durante la década de los 90, por ejemplo, o incluso mucho más allá en nuestra historia. Sabemos que las causas de la inflación las vamos a encontrar en el déficit fiscal. Existe una necesidad de financiamiento, generalmente se comienza con endeudamiento en el exterior, luego endeudamiento voluntario en el mercado interno y luego pasamos ya a la lisa y llana emisión, el déficit cuasi fiscal desde el Banco Central, una bola de nieve de pesos o la moneda de curso en ese momento y una importante aceleración en el nivel de precios que lleva a una inflación y hasta en algún caso hemos llegado a una situación de hiperinflación. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Sabemos que la política actual, justo en un momento preelectoral, en un momento de pandemia, va a distar de ser una política de ajuste fiscal tan importante como para poder contraer tanto la demanda para que los precios lleguen a bajar. Mantenemos la situación justamente de déficit fiscal que requiere de esta última fuente de financiamiento, la emisión o la emisión de deuda en pesos, sobre todo ajustada a inflación, que genera más déficit desde el lado del propio Estado, así como también en lo que es la emisión de letras de corto plazo de parte del Banco Central, lo que sería un déficit cuasi fiscal si fuera la manera de poder darle algo de absorción a toda esa masa de dinero que se está generando. Por cierto, en los próximos meses el vencimiento de deuda en pesos superará el billón de pesos, lo cual implicará una nueva emisión de deuda en condiciones que sean ventajosas para los acreedores, dado que si no esos pesos quedan disponibles y pueden ir a cualquier otro activo que sea de refugio dentro de la economía. ¿Cuál es la consecuencia de la inflación que estamos viviendo? Una tasa cercana al 50% y que se proyecta para el año 2022 por lo menos por encima del 40%. Bueno, las consecuencias las vemos en el incremento de la pobreza, en una redistribución regresiva de los ingresos dentro de Argentina. Y esa situación no la podemos mantener por el conflicto social y realmente las causas sociales en lo que sería un problema político o económico dentro de Argentina están latentes, se está conteniendo a la población por transferencias, se está transfiriendo dinero en efectivo y también bienes, alimentos. Hay cálculos que estiman que 3 de cada 10 personas en algunos conurbanos importantes como el de la ciudad de Rosario se alimentan gracias a la asistencia directa del Estado o de ONGs que están colaborando. ¿Cuáles son las expectativas? La verdad es que si no hay un cambio en la política económica, estas expectativas serán negativas, se mantendrá el proceso y volvemos a afirmar que eso implicará un incremento de la pobreza, lo cual socialmente es no deseable. ¿Cuáles son las soluciones que se han tratado de implementar hasta ahora? ¿Qué se ha hecho? Y tenemos al dólar oficial anclado, cosa que lleva a que directamente haya que frenar las importaciones, dado que está anclado y atrasado. Los controles de precios que no han funcionado y sectores donde se ha controlado han tenido aumentos de precios superiores a donde no se los ha controlado, incluso cuando se hizo esa doble Nelson desde el Banco Central y la CNB, que cambiaron condiciones de el dólar financiero, lo que generaron es un aumento mayor en lo que es el dólar blue. La verdad es que esas políticas de controles no están dando resultados, incluso la pequeña disminución del déficit fiscal que ha intentado realizar Guzmán, sabemos que tiene un contrapunto político importante que no se va a mantener en los próximos meses, que son desde este mes en adelante, que son bien electorales, por lo cual volvemos a decir que las expectativas no serían de control de la inflación. ¿Qué es lo que requerimos para poder solucionarlo? Y ahí hacía referencia a la década de los 90, no por el menemismo en sí o una particularidad que muestre atractivo a esa presidencia o la gestión de Cavallo, sino porque se implementó un plan económico que implicaba una reforma estructural para la economía argentina
y permitía dar las bases a un proceso de crecimiento de la variable dinámica, según lo que planteaba el ministro de Economía, eran las exportaciones y junto con ello venía la inversión. Se reestructuró el sector público, se privatizaron empresas, se pasó a tener superávit fiscal. También se integró a Argentina hacia el resto del mundo. Deberíamos estar acelerando el proceso de salir del problema latente de la deuda con el FMI a partir de un nuevo acuerdo con el FMI, un acuerdo de facilidades extendidas, que lejos de ser contraproducente para el gobierno actual va a ser positivo porque le va a permitir dar las bases a un proceso de crecimiento que seguramente lo veremos sobre todo en el año 2022 y 2023, hasta por intereses electorales le convendría hacerlo de esa manera. El pensar que voy a poder mantenerme hasta final de noviembre con la política actual para recién después hacer un acuerdo, si es que se hace, lo que hará pasar es desde ahora, julio, hasta noviembre, un periodo de inestabilidad creciente. La incertidumbre respecto a si se va a acordar o no con el fondo, a cuál va a ser el resultado electoral, podría ser de alguna manera morigerada a partir de anunciar una aceleración en el acuerdo con el fondo y un conjunto de cambios que realmente impliquen desde, como dije antes, lo fiscal, pero también las pautas cambiarias, lo que sería el mercado laboral, un conjunto de cambios y hasta además, por supuesto, avanzar junto con nuestros socios en lo que es un acuerdo de Mercosur con la Unión Económica Europea o con otro acuerdo que sea de conveniencia para todos. El valor de los activos argentinos es tan bajo en este momento que sería muy apetecible poder volver a invertir en activos argentinos. Solo que es la incertidumbre, el riesgo implícito en Argentina, en un contexto en donde todavía estamos gozando de bajas tasas de interés. Lo que no nos puede pasar es que sigamos con esta dilación en lo que es realizar ese acuerdo con enfrente un año 2022 que no podemos pagarlos de ninguna manera a lo que son nuestras obligaciones externas, sobre todo con el propio FMI. Y entrar en default con el FMI sería de consecuencias muy graves, porque es entrar en default con un organismo que reúne el dinero de todos los socios para prestarlo a uno de los socios. La realidad es que tenemos que hacer ese acuerdo, tenemos que hacerlo lo antes posible y aprovechar todavía las tasas bajas de interés a nivel mundial para poder hacer un rollover general de nuestra deuda voluntario, sin quita, sin pensar que le tengo que ganar a los acreedores dándoles una quita de capital. Tenemos que pensar que podemos estar teniendo una ventaja al reestructurar nuestra deuda voluntariamente, que hoy está por encima de 340.000 millones de dólares. Y de esa manera luego, al bajar el riesgo, poder en el mercado voluntario de deuda colocar nueva deuda que nos permita eliminar la deuda anterior. Es una gestión de pasivos. Se puede realizar perfectamente y eso nos permitiría bajar progresivamente el costo financiero de nuestro endeudamiento. Es cuestión de aplicar una política racional y de aplicar racionalidad en la gestión de las finanzas públicas y de esa manera todos los argentinos podremos tener un mayor nivel de vida a futuro.